Viajamos a dos estados reñidos para comparar las dos campañas. En Georgia los demócratas defienden el derecho al aborto, la sanidad y la democracia. Creo que los candidatos extremos, los que siguen a Trump, son peligrosos, dice este profesor. En Arizona los republicanos hablan de la inflación. La gasolina está bien alta. El Biden no sabe lo que está haciendo. El crimen. Y el muro. Somos el único país que tiene la frontera abierta, opina esta votante. Entrevistamos a decenas de personas en un mitin demócrata y otro republicano, y parecen mundos distintos. Para los republicanos, Estados Unidos significa libertad. Libertad religiosa y para llevar armas. Para los demócratas, su país es diversidad. El país que me dio la oportunidad. La polarización es una herida abierta en esta campaña. Aquí los seguidores de Donald Trump nos dicen que en 2020 le robaron las elecciones. Y aquí los que han venido a escuchar a Obama creen que esas acusaciones están poniendo la democracia en peligro. Ni Trump ni Biden están en la papeleta, pero parece un duelo entre los dos. Esta noche está en juego el futuro político de Biden. Si perdemos, lo que veremos será una parálisis absoluta, pero también pondrá en relieve esa debilidad de Biden para poder presentarse a la reelección. Si esta noche ganan los republicanos de Trump, por decirlo así, esto es un referéndum que Donald Trump va a hacer y que nadie puede retarle la postulación. Mañana las miradas apuntarán a 2024. A solo 15 kilómetros de la frontera con Rusia, donde prácticamente todo es tierra quemada, reactivar la economía no es fácil. En esta granja, en la región de Kharkov, antes de que el ejército ruso ocupara el pueblo, trabajaban 300 personas y había 3.000 vacas. Os hemos robado todo. Esto es Rusia, nena. Sergei nos traduce la pintada que hay en uno de los despachos que los rusos, dice, habilitaron para vivir. Se marcharon en abril, pero los bombardeos continuaron durante 5 meses más. La imagen es totalmente desgarradora y es fácil imaginarse lo que debieron ser los bombardeos aquí. Esta es una de las naves más grandes de la granja. Todavía quedan los restos de los cuerpos de algunas de las 2.000 vacas que murieron por los bombardeos. Nos dicen que les va a llevar muchísimo tiempo, años, poder reconstruirlo todo. Aún así lo intentan, reparan poco a poco las instalaciones y han traído de vuelta algunas de las vacas que consiguieron salvar. Hoy han nacido 2 terneros. La vida continúa, nos dice Sergei. Volver a trabajar sienta como una victoria. Disfruto reconstruyendo la granja, nos cuenta esta otra trabajadora. Pero no solo la granja, tendrán también que reconstruir el pueblo donde la mayoría de las casas son inhabitables y de los edificios públicos. Este era el colegio, solo quedan ruinas. Ni siquiera se puede caminar tranquilamente porque todavía quedan muchas minas sin explotar. Son conscientes de la tarea que tienen por delante. Solo piden paz para poder llevarla a cabo. El clima está cambiando más rápido que nuestra capacidad de adaptación, es lo que decía la presidenta de la Comisión Europea en este tercer día de la Cumbre del Clima en Egipto. La crisis mundial de los combustibles fósiles debe cambiar, dice, las reglas del juego. Hoy también Naciones Unidas ha hecho público un informe en el que traza una línea roja para evitar el blanqueo ecológico de empresas y otras entidades no estatales. Plantea que no se anuncien como verdes si siguen apostando de una u otra forma por combustibles fósiles. La conclusión para algunos de los diputados que visitaron ayer Melilla está clara: la avalancha se produjo en territorio español. No esa zona que llaman zona de tránsito, sino hablamos ya de una zona bajo control de las autoridades españolas, una barrera que se rompió por parte de personas migrantes y ello provocó una avalancha al intentar entrar en ese pasillo. Y es ese suceso el que ocasionó la muerte de migrantes que dicen no fueron auxiliados en el momento. Había dispositivos de atención médica apenas a 100 metros de donde estaban ocurriendo los hechos y pues sorprendentemente nadie da una explicación de por qué no intervinieron en esas 2-3 horas donde sin duda alguna se podían haber salvado vidas, ¿no? Estamos hablando de que la Guardia Civil ya no estaba ahí. Pero cuando ya pasó todo esto y la Guardia Civil, por de allí a una hora, hora y media, pudo entrar, sí llamaron al 112 y sí se dijo allí que se había enviado a gente a los centros de salud de Melilla. Los diputados aún están a la espera de revisar las imágenes, aunque aseguran ayer les advirtieron de que el dron y el helicóptero no estaban grabando en esa zona. Y no hay más porque las cámaras instaladas en el puesto fronterizo estaban apagadas, ya que el paso del barrio chino no estaba operativo. Mientras analizan las otras imágenes, las que circulan desde
de ese día distribuidas por ONGs. Quedan dudas de si, por ejemplo, en ese tiempo en el que no hubo guardia civil, los gendarmes marroquíes movieron cuerpos de un lado al otro de la frontera. El ministro del Interior mantiene que no hubo muertos en territorio español. En silencio y amordazados, así han protestado hoy varias organizaciones de defensa de los derechos humanos para exigir el fin de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Los activistas critican que la reforma que se está tramitando sigue suponiendo una amenaza para el derecho a la protesta en España. Queremos que se corrijan y se reviertan todas esas cuestiones que no solo las organizaciones de la sociedad civil, sino también Naciones Unidas, el Consejo de Europa, lleva tiempo reclamando a España que tiene esta asignatura pendiente. Y hoy el Consejo de Ministros ha aprobado poner límite a las llamadas puertas giratorias. El objetivo es que cualquier alto cargo público que deje su puesto tenga que esperar 2 años para poder trabajar como asesor en una empresa privada. No podrá realizar tareas de influencia relacionadas con sus competencias anteriores. El objetivo, dice Moncloa, es avanzar en la calidad democrática de nuestro país. La norma también contempla sanciones para quienes la incumplan. Ni siquiera con la crisis de 2008, nada. Esto es peor. Tanto que el sector califica la situación de extrema gravedad. Con la subida del coste de suministros, en especial la electricidad, es difícil, nos cuentan, que los negocios sean rentables. Están llegando facturas de cerca de 2.500, 2.600 de luz. Son 3 veces más de lo que pagaba. Y frente a otras crisis que el sector pudo sobrellevar, en este caso la solución no pasa por aplicar técnicas de marketing o descuentos. El problema es que ahora que más o menos sí que trabajas o tienes gente, no te llegan los números. Y tampoco pueden repercutir todo el alza en las consumiciones. La gente también se van a quejar si subimos mucho. He intentado mantenerlo, pero ya no puedo más, es imposible. Por eso quieren visibilizar a oscuras este problema que, aseguran, pueden solucionar las administraciones. Pedimos un bono eléctrico con los 3.000 millones de euros que se devolvieron del plan de solvencia de empresa. Pedimos que se nos considere sector de consumo intensivo de electricidad. Y exigen que se reduzcan más aún los impuestos de sus facturas. En juego está la salud de un sector que da empleo a alrededor de 1.700.000 personas. Jaén, cementerio de San Eufrasio. Tras años de investigación, las primeras catas arqueológicas confirman lo que los historiadores sospechaban. Inhumaciones que están apareciendo secuenciadamente, unas están encima de otras, lógicamente, lo que nos indica son fases de enterramiento, nos está indicando que estamos dentro ya de una de las fosas comunes que se abrieron en este sector del cementerio. Es la fosa 702, el corralillo de los ahorcados lo llamaban, porque en estos márgenes del cementerio se enterraba a los suicidas y luego también a los que fusilaban en estos muros desde 1939. Hay documentadas 1.081 víctimas solo en esta fosa. Los hijos, nietos y bisnietos de los represaliados quieren saber qué pasó, la verdad, que haya justicia, que haya reparación y no repetición, y por tanto exhumación de los restos mortales de su antepasado. Ha sido, dicen, un largo camino, pero las asociaciones de víctimas reconocen el impulso de los 11 millones de euros de la nueva Ley de Memoria Democrática. En este antiguo cementerio de Jaén, ahora en desuso, hay ya localizadas otras 2 fosas. Las primeras que se utilizaron para los enterramientos de las víctimas del franquismo, con las que la cifra total solo en este camposanto podría ascender a 1.255 víctimas. Por delante quedan meses, quizás años de trabajo, advierten los arqueólogos, en una lucha contra el tiempo, aunque dicen las víctimas que más vale tarde que nunca. La empleada teletrabaja en su domicilio desde el comienzo de la pandemia. En marzo pasado, durante su jornada laboral, sufrió un traumatismo en el codo y el costado al caerse en el pasillo cuando volvía del baño. Su mutua le concedió una baja, pero rechazó que fuera por accidente laboral. Decía que no estaba en su lugar de trabajo porque en el momento de la caída no estaba delante del ordenador. Ahora un juez de Cáceres ha dado la razón a la trabajadora porque dice nadie pondría en tela de juicio que es un accidente laboral si eso mismo le ocurre en una fábrica, oficina o tienda. Todos los trabajadores en su puesto de trabajo, sea donde sea teletrabajando, sea en una oficina o en otro tipo de puesto de trabajo, es un derecho al va al baño, entonces le puede producir cualquier tipo de caída. No debemos más que transponer la lógica de un centro de trabajo habitual a la lógica en un centro de trabajo que ahora es tu domicilio.
Para el juez, el accidente laboral podría estar en duda si, por ejemplo, dice, en el tiempo de trabajo y estando en la cocina de su domicilio, se hubiera cortado accidentalmente con un cuchillo. La diferencia con una baja por accidente no laboral es sustancial. El salario no se cobra al 100%. La Seguridad Social complementa una parte de ese salario. Sin embargo, cuando estamos ante un accidente laboral ocurrido, insisto, durante el tiempo de trabajo y en un centro de trabajo autorizado por la compañía, el salario se cobra al 100%. La sentencia no es firme y aún puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.